Debemos acostumbrarnos a imágenes como estas. El cambio climático está transformando la Tierra. Y los gobiernos están haciendo demasiado poco. De hecho, todo lo contrario. Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París. En el gabinete de Donald Trump se encuentran ex ejecutivos petroleros que minimizan el cambio climático. No existe un modelo climático con el que los científicos puedan predecir el futuro de forma fiable. Sin embargo, juristas en los Estados Unidos creen que las compañías petroleras mienten. El fiscal general de Nueva York está investigando a ExxonMobil. Están en juego miles de millones. Las compañías petroleras deben ser honestas para con sus inversores y el público. El derecho a la libertad de opinión no les da el derecho al fraude. El jurista Carol Moffett también está tras la pista de ese supuesto fraude y afirma haber encontrado documentos que lo avalan. Ejecutivos petroleros están investigando el cambio climático desde hace 60 años, pero el público no supo nada de esto. La industria petrolera conoce desde los años 50 la relación entre el aumento del nivel del mar y el carbono en la atmósfera. Este es uno de los mayores escándalos en la historia. Si las compañías petroleras sabían sobre el cambio climático, ¿por qué no hicieron nada en contra? Estamos en Washington, capital de los Estados Unidos. Tras el rastro de los archivos secretos de la industria petrolera, camino a una reunión con el hombre que los encontró y los publicó. Él afirma que ejecutivos de la petrolera ExxonMobil saben desde hace 6 décadas que hay cambio climático. Este grupo es conocido en Alemania con el nombre de ESO. ¿Puede ser esto realmente cierto? ¿Por qué habrían mantenido este conocimiento en secreto? Hola, encantado de conocerlo. El jurista Carol Moffett trabaja para una ONG que lucha por el medio ambiente. Nos muestra viejos estudios sobre el cambio climático. Ya en 1957, el informe Brannon investigó los efectos de los gases de escape en nuestra atmósfera, a pedido de ExxonMobil. También trajo el informe Robinson de 1968 del Instituto Stanford, encargado por la Asociación de la Industria Petrolera. Aquí lo tengo por escrito. Esto es lo que escribieron sobre el aumento del dióxido de carbono. Si estos valores siguen aumentando a la velocidad actual, entonces se producirá un aumento significativo de la temperatura. Sin dudas, el daño ambiental sería enorme. Aunque también puede haber otras causas posibles del aumento del dióxido de carbono, ninguna parece ajustarse tanto a las condiciones establecidas como la teoría de las emisiones de combustibles fósiles. Las compañías petroleras disponían de estos estudios. Podemos demostrarlo. Podemos probar que los altos ejecutivos de todas las empresas vieron este informe. Con el informe Robinson, la industria petrolera tenía ya en 1968 datos de que las emisiones del tráfico causaban un cambio climático. ¿Y qué sucedió cuando supieron sobre el cambio climático? Le exigieron inmediatamente al Instituto Stanford que volviera a comprobar el informe. Como los resultados no les convenían, dijeron, pruébenlo de nuevo. Intentaron negarlo. Y en los informes para el gobierno sencillamente seleccionaron la información y solo resaltaron los pasajes sobre las incertidumbres, no los hechos. Y esto es lo que la industria petrolera ha estado haciendo desde entonces. La duda se convierte en el mensaje central. Esta es una propaganda muy efectiva. Carol Moffett puede probar sus declaraciones. Ha comparado la vieja versión y la versión revisada del informe Robinson. Sin embargo, ¿cuándo comenzaron las compañías petroleras con esta táctica de encubrimiento? Recorremos Washington juntos. El encubrimiento de las compañías petroleras se inició antes de que comenzaran con el estudio del clima, dice Carol Moffett. En la década de 1940, con el tráfico en crecimiento. Así comenzó todo.
En la década de 1940, la industria automotriz estaba en auge y la ciudad de Los Ángeles padecía los efectos de las emisiones del tránsito. Y a medida que los habitantes de Los Ángeles se iban dando cuenta de que la causa de la polución estaba en la combustión de la gasolina, la industria petrolera buscó una estrategia defensiva. Así que en diciembre de 1946, fundó un comité sobre emisiones, creando así la base de una nueva estrategia. Combinaron la ciencia con el trabajo de relaciones públicas para así evitar regulaciones contra la contaminación del aire. Esto comenzó con el smog, pero luego continuó cuando se trató del azufre y del dióxido de carbono, los principales causantes del cambio climático. Este comité para los gases de escape tenía un objetivo principal: anticiparse a posibles propuestas legislativas. En 1954, su presidente, Vance Jenkins, describió esto categóricamente. Lo peor que puede suceder es que se apruebe apresuradamente una ley para controlar la contaminación atmosférica. Se construyó una red. Las compañías petroleras respaldaron con donaciones a instituciones de investigación como Stanford Research Institute, y en cambio, estas investigaron para la industria petrolera. Estudios como el informe Robinson, que arrojaron resultados no deseados, eran revisados. Los ejecutivos de ExxonMobil, 40 años después, aún fingían que esta investigación nunca existió. Quienes creen en el calentamiento global afirman que los gases de efecto invernadero calientan la Tierra y que la combustión de petróleo sería la causa. Pero aún no tenemos evidencia científica de que los seres humanos estén afectando el clima. La industria petrolera aprovechó la ventaja del conocimiento para sembrar dudas y evitar leyes que la afecten. Sin embargo, ¿era esa la única razón para llevar a cabo estudios secretos sobre el clima? Viajamos 200 kilómetros a Pensilvania para encontrarnos allí con un ex empleado de ExxonMobil. En la desembocadura del río Delaware se han construido barcos durante siglos. Uno de ellos le pertenecía a ExxonMobil. La compañía petrolera reformó aquí en 1969 un buque cisterna de 300 metros de eslora y lo envió a una expedición al Ártico. Mucho de lo que Exxon hizo en la expedición se mantuvo en secreto. La compañía controló muy de cerca lo que llegaba a la opinión pública. Querían sin falta una ruta a través del hielo para su transporte de petróleo. Me pregunto, ¿ya sabían en aquel tiempo que el hielo eterno se derretiría? La fundamentación oficial del viaje fue efectivamente la búsqueda de un pasaje marítimo a los yacimientos petrolíferos en Alaska. Carol Moffett cree, sin embargo, que ExxonMobil también quería investigar cuándo se derretiría el hielo y despejaría la ruta. Esta expedición ya de por sí era muy particular. Trajeron el barco aquí a Chester para reequiparlo. Es decir, que pasó bajo este puente. 2 veces. Primero dividieron el barco en 4 partes y lo llevaron a astilleros de todo el país para reformarlo. Después volvieron a traer las partes al astillero y las ensamblaron. Y luego zarpó pasando por debajo de este puente. ¿Sabían ya los responsables de ExxonMobil que el hielo se derretiría en el futuro? Uno de los investigadores de hielo del SS Manhattan fue Edwin Clark. Debía investigar si sucedería eso y cuándo. Descubrimos dónde vive actualmente Edwin Clark. Hablará con nosotros por primera vez sobre su trabajo y sobre los motivos de ExxonMobil. Hola caballeros, soy Ed Clark. Es un placer conocerle, Ed. Soy Carol. Oh, mucho gusto. Yo soy Johan, un placer Encantados de conocerlo. conocerlos, caballeros. Viajamos con Edwin Clark hasta los muelles de construcción naval de Chester. Aquí en 1969 fue reformado el SS Manhattan. 20 años después el astillero cerró para siempre. Bueno, aún puedo recordar que el Manhattan estaba aquí, en el dique seco, con soldadores a cada lado. ¿Cuál fue su primera impresión cuando lo vio? Era grande, grande. Enorme. Como investigador del hielo, estaba muy orgulloso de trabajar en el barco.
El SS Manhattan fue el primer petrolero en cruzar el pasaje del noroeste. Este viaje, hace 48 años, demostró que era posible el transporte de petróleo a través del Ártico. Para mí la pregunta clave es, ¿cuán importante era el posible cambio climático en ese entonces en la preparación de la expedición de Manhattan? Hasta 1969 no había escuchado nada de eso, hasta que trabajé en el oleoducto Trans-Alaska. 1 o 2 años después, tomamos precauciones para un aumento en la temperatura del suelo. Eso ocurrió como consecuencia del calentamiento global. ¿De veras? Eso es increíble. Sí. ¿Qué exactamente? ¿Eso o los 2 o 3 años que pasaron? Bueno, esa fecha es increíble. Bien, en 1969, algunos estaban convencidos del cambio climático y otros dudaban. Los científicos no estaban de acuerdo en este tema. ¿Pero usted consideró el riesgo y también planeó? Sí, así es. Lo hicimos. El investigador de Exxon, Edwin Clark, ha sido consciente desde entonces, desde hace 47 años, del cambio climático. Él y otros ingenieros utilizaron la investigación sobre el cambio climático ya en 1970, en la planificación y construcción del oleoducto Trans-Alaska. Debido al permafrost que se derretía cada vez más, los zancos se anclaron mejor en el suelo. Al mismo tiempo, en el Ártico, los colegas de Edwin Clark estaban construyendo plataformas petrolíferas de ExxonMobil. ¿Aplicaban ya los conocimientos secretos sobre el cambio climático? Nuestra búsqueda de más pruebas para la teoría de Moffett nos lleva al rastro de Robert Villa. Este ingeniero trabajaba en la década de 1960 para la compañía petrolera Shell. Él no quiere aparecer frente a cámara. Hola, soy Johan, gracias por su tiempo. No hay problema. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cuándo comenzó todo? Shell me envió a Alaska en 1963 para construir una plataforma petrolera. ¿Hablaban ya sobre el cambio climático? En realidad no se cuestionaba el cambio climático, era aceptado. La pregunta era cuán rápido sucedería porque tendría un impacto muy importante en el diseño de los equipos de la plataforma y nos preguntábamos, ¿el hielo será más fuerte o más débil en el futuro? Entonces, ¿por qué ajustaron sus planes? El hielo se volvía más delgado, así que decidimos realizar los diseños basados en las realidades de los años 60 y no sobre la base de las condiciones en el futuro, ya que iban a ser más benignas. ¿La primera plataforma que diseñó aún está en funcionamiento? Sí, todavía está en operaciones. Oh, bien. Se denomina Plataforma A. Queremos comprobar estas declaraciones y buscar esta plataforma. Desde Washington son 9 horas de vuelo a Anchorage, la capital de Alaska, y otras 4 horas de viaje por la península de Kenai. En sus costas se extrae petróleo desde 1963. La compañía operadora no responde a nuestras solicitudes, así que viajamos con un barco de pesca hasta la plataforma petrolera. El conservacionista Bob Shavelson también nos acompaña en este viaje. Él lucha contra la contaminación de la región por las compañías petroleras. Alaska se encuentra en la primera línea del cambio climático. Aquí observamos impactos que no vemos en ninguna otra parte de los Estados Unidos. Los hielos marinos en el Ártico están disminuyendo. En una década tal vez no haya más hielo marino. Es un impacto increíble. El permafrost se está derritiendo, por lo que la infraestructura, carreteras y casas están colapsando. Se están produciendo modificaciones irrefutables debido al cambio climático que ya estamos observando ahora. No es algo que sucederá en el futuro. Llegamos al destino de nuestro viaje. La plataforma A, que fue construida en ese momento por el ingeniero de Shell, Robert Villa. ¿Él ya sabía que el hielo sería más delgado en el futuro y por lo tanto la construcción sería suficiente? El pescador Robert Moe y su sobrina preparan la red. Los caladeros se encuentran directamente en el área de extracción petrolífera.
La plataforma A. He hablado con el ingeniero que la construyó y dijo que en la construcción se utilizaron conocimientos sobre el cambio climático de principios de los años 60. Dijo que sabían que habría menos hielo en el futuro. ¿Le sorprende esto? No, en absoluto. Creo que ya lo sabían desde hace décadas y decidieron ocultar este conocimiento. Se dieron cuenta de que solo tenían que plantear preguntas, sembrar dudas y le pagaban a gente por hacerlo. ¿Han engañado las compañías petroleras al público? Absolutamente. Creo que actúan por interés propio, aunque deberían actuar por el interés público. Para mí lo que hacen es un robo, no a nosotros, sino a las generaciones futuras. Le roban a nuestros hijos y eso está mal. Lo hacen en nombre del dinero. Para planificar la plataforma, nos contó Robert Villa, que usó un estudio sobre el casquete polar de 1957. ¿Contenía ya hallazgos sobre el cambio climático? ¿Conocía Shell, que encargó el trabajo, estos estudios y posteriores, ya en la década de 1960? Recibimos respuesta a nuestra pregunta. Le consultamos a Caron Moffett. ¿Cuál es su opinión? Esto no es una coincidencia, ¿no? Sí, esta es una relación interesante. Sabemos que H.R. Peyton estudió en los años 60 cómo influye el casquete polar en el océano. Creo que allí hay aún más. Las conversaciones con Caron Moffett y los ingenieros encajan como piezas de rompecabezas en una imagen general. La plataforma de perforación en Cook Inlet parece ser la primera de muchas adaptaciones al cambio climático. El permafrost se derrite, así que los ingenieros incluyeron esto en la planificación de la construcción del oleoducto Trans-Alaska. Estudiaron las tormentas en el Golfo de México. Las plantas de extracción de petróleo allí deberían estar mejor protegidas para el futuro. El nivel del mar está aumentando. Es por esto que los ingenieros construyeron varias plantas de extracción más altas al este de Canadá, a mediados de la década de 1990. La plataforma petrolera noruega Sea Troll también se construyó en 1989 2 metros más arriba. Y un gasoducto entre Alemania y Noruega fue reforzado a principios de la década de 1990. Estas plantas eran costosas. Los costos son de miles de millones. Las inversiones son un indicio de que las compañías petroleras incluyeron cuidadosamente el cambio climático en la planificación, en un momento en que su investigación recién comenzaba. Sin embargo, ¿quién más sabía de estos estudios? ¿Hubo realmente un programa de investigación de la industria petrolera de décadas de duración? Nuestra investigación nos lleva a Nueva Jersey. Aquí vive un geoquímico. Realizó investigaciones por pedido de los directivos de Exxon. Él nos invitó a su casa. Hola. Hola. ¿Cómo está? Edward Garvey. Sí, soy yo. Edward Garvey trabajó para ExxonMobil de 1978 a 1983. ¿Estas son sus viejas cosas de su época en Exxon? Sí, un casco. Aún me entra. Y un overol. Ah, ya veo. ¿Y este también le entra? Exxon trabaja con seguridad, evita accidentes. Pero yo ya no encajo allí. ¿Con esto medía los niveles de dióxido de carbono? Así es. Cuando lo usaba, montamos el equipo en los petroleros. Medíamos el dióxido de carbono en el agua del mar y en el aire, mientras íbamos con un petrolero desde México hasta el Golfo Pérsico, pasando por el Cuerno de África. Las compañías petroleras ya tienen que haber sabido que el clima estaba cambiando. El objetivo del proyecto era comprender mejor este cambio. Era tan importante que ExxonMobil hizo una filmación para sus accionistas con Edward Garvey. La investigación duró 4 años y costó un total de aproximadamente $4 millones. Hoy él cultiva tomates. Venga, aquí están mis tomates. Aquí tenemos un clima muy bueno para los tomates. ¿Puedo tomar uno? Sí, por supuesto. Edward Garvey analizó los resultados de la medición en aquel entonces. Dígame, ¿qué descubrió con esa investigación? Elaboramos un mapa del mundo con los niveles de dióxido de carbono del mar. Así podíamos comprender mejor el papel de los océanos en el ciclo del dióxido de carbono. En ese momento todo esto era absolutamente nuevo, un desafío.
Realmente quería realizar ese trabajo. Y a los demás científicos les sucedía algo similar. Estábamos entusiasmados con nuestro trabajo y todo nos salió bien. Presentamos los resultados al directorio de Exxon. Es decir, yo no, pero mi jefe estuvo allí. Los directivos petroleros recortaron los fondos para el proyecto de investigación, oficialmente debido a falta de dinero. Al mismo tiempo habían sembrado dudas sobre los hallazgos, dice Carol Moffett. La industria petrolera invirtió temprano en la tesis de que el cambio climático en realidad es provocado por el Sol, que las fluctuaciones en la radiación solar son las principales responsables de las fluctuaciones climáticas. Y ese argumento es usado por los negadores del cambio climático hasta el día de hoy. En ese sentido, sus inversiones realmente han valido la pena a largo plazo. Y la estrategia surtió efecto. Actualmente tenemos incluso un gobierno compuesto por negadores del cambio climático, similar al de Exxon hace 10 años. Y podrían haber sido pioneros, pero decidieron hacer lo contrario. En los años 70 y principios de los 80 eran líderes en materia científica. Deberían haber tomado en serio el estudio y escucharlo. Pero estoy decepcionado, muy decepcionado. Sabemos desde hace tanto sobre el cambio climático. Esto es realmente frustrante. Le solicitamos comentarios a ExxonMobil respecto al informe Robinson y sobre los estudios de dióxido de carbono de Edward Garvey. ¿Incluyó el grupo el cambio climático en sus planes? Sin embargo, no obtenemos ninguna respuesta a esto. Realizan su propia investigación, luego dudan de los resultados y por lo tanto cuestionan el cambio climático. ¿Continúa funcionando así una estrategia de propaganda hoy en día? Tenemos una cita en Nueva York. En Manhattan, en el piso 16 de una torre de oficinas. Aquí trabaja Sebastian Schwark. Este especialista en comunicaciones asesora a compañías energéticas estadounidenses y alemanas. Siempre es más sencillo sembrar dudas que convencer a una persona realmente de la verdad. Los expertos en relaciones públicas llaman a esto narrativa, es decir, la narrativa que surge de diferentes perspectivas, todas las cuales tienen su propia pretensión de la verdad. Incluso ExxonMobil no diría que el cambio climático no es un problema. Saben muy bien lo que sucede. Las grandes empresas que cotizan en bolsa se sienten hoy más observadas que hace 50 años. Deben explicar en detalle en qué gastan el dinero. Otros se hacen cargo del trabajo sucio. Es por esto, desde mi punto de vista, que hay redes que trabajan, por así decirlo, de manera semipública. De este modo, quien realmente financia estas cosas puede ocultarse sin quebrar ciertas leyes. Lo que necesitan son, en principio, algunos estudios. Necesitan alguna autoridad científica o semicientífica. Hay muchos institutos de investigación que, en principio, presentan resultados por encargo, especialmente en la industria energética. Tendrían que financiar esto. Eso cuesta, según las encuestas, entre 50.000 o 100.000 euros o incluso más. Si tienen mucho dinero, por supuesto, pueden crear su propio instituto de investigación. Esto es lo que se hace en los Estados Unidos. Entonces, la investigación se realiza en una sola dirección, de acuerdo a lo científico, semicientífico o incluso pseudocientífico. El cambio climático ya no tiene importancia en la política de los Estados Unidos. El gabinete de Trump está compuesto por representantes de la industria petrolera y negadores del cambio climático. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, impidió que se realizaran investigaciones contra ExxonMobil. El secretario de Energía, Rick Perry, no cree en el cambio climático, así como tampoco el jefe de la agencia medioambiental, Scott Pruitt. La ciencia dice que el clima está cambiando, y si acaso el hombre influye de algún modo en este cambio, deberíamos hablar sobre nuestra capacidad para medir esa influencia de forma precisa. El secretario de Estado, Rex Tillerson, fue anteriormente directivo de ExxonMobil y cree que aún no está claro cómo afectará el cambio climático. No existe un modelo climático con el que los científicos puedan predecir el futuro de forma fiable.
El presidente de los Estados Unidos, Trump, poco después de asumir el cargo, fabuló sobre el carbón limpio. Hoy cumpliré mi promesa. Hoy mi gobierno acabará la guerra contra el carbón. Volveremos a tener carbón, carbón limpio. En junio de 2017 anunció que se retiraba del Acuerdo Mundial sobre el Cambio Climático. Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París. Los negadores, o denier, como se les llama en los Estados Unidos, son ahora los que mandan en Washington. Carbon Moffett fue demandado por ExxonMobil el 9 de noviembre de 2016, el día siguiente a la elección de Donald Trump. Moffett debe revelar con quién ha hablado acerca de su investigación. La acusación afecta también a su empleado, Stephen Feit. ¿Cómo fue cuando fue citado judicialmente el día después de la elección? Fue absurdo recibir una citación judicial de Exxon precisamente la mañana después de la elección de Donald Trump. Fue sorprendente. Esto me muestra hacia dónde vamos ahora, es decir, a un mundo completamente nuevo. Un mundo oscuro al que hemos desafiado. ¿Cómo se siente eso? Aún tenemos un largo camino por recorrer. Un tercio de los diputados en el Congreso niegan el cambio climático. Son ridículos. Un diputado que en un día de nieve entra a la sala de juntas con una bola de nieve y afirma que porque hoy está nevando no existe el cambio climático, eso es ridículo. Es muy triste. En los Estados Unidos ha brotado la semilla de las compañías de petróleo. Por años de encubrimiento, falsos estudios y trabajo de grupo de presión dirigido, las empresas han podido minimizar el cambio climático y evitar las regulaciones. Regresamos a Alemania. ¿Existen aquí también personas que afirman que el calentamiento se debe a fluctuaciones en la radiación solar? Podría pensarse que en el país de la transición energética se reirían de las ideas de los negadores. ¿Es eso correcto? Stefan Rahmstoft investiga el cambio climático desde hace 25 años, en Alemania e internacionalmente. Él y sus colegas también están siendo cada vez más atacados aquí. Lo que para nosotros como científicos lógicamente es inquietante es que somos objeto de una persecución masiva, cada vez más mails agresivos, incluso amenazas de muerte también contra mi familia. Mi colega Mike Mann en los Estados Unidos ya conoce esto desde hace tiempo. Él incluso ya recibió un polvo blanco y fue evacuado todo el edificio de la universidad. Esto sí que es muy molesto. Para él y Egbert Bialk de Bund, la expansión de la energía eólica es un paso importante en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la expansión se interrumpió. Si se tiene participación en una cooperativa de energía, de pronto uno es un buscador de oro que solo quiere hacer dinero, y entonces, repentinamente, es acusado porque lucha por una buena causa, por la transición energética y la protección del clima. Se puede observar que la mayoría de las afirmaciones que niegan el cambio climático aquí en Alemania vienen originalmente de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí también aparece una y otra vez esa afirmación. Y en los últimos años en Alemania, particularmente el señor Fahrenholt, estuvo activo en este campo, con su libro El Sol Frío. Ya el título es muy bonito, porque muestra que la luminosidad solar ha disminuido y en consecuencia, Fahrenholt también ha pronosticado un enfriamiento. Una predicción totalmente equivocada, porque entre tanto hemos experimentado los años más cálidos desde el comienzo del registro. 2014, 2015 y 2016. 3 registros de calor récord consecutivos. El ex directivo de RWE, Fritz Fahrenholt, es el escéptico más prominente del cambio climático en Alemania. Hemos llegado a la conclusión de que el dióxido de carbono constituye como mucho la mitad del calentamiento que sostiene el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La actividad del Sol y las corrientes oceánicas se han ocupado del resto. Reclamó que Alemania debería aplazar la transición energética. Ganamos tiempo para cambiar el suministro de energía de una forma razonable.
no se producirá una catástrofe climática. Fahrenholt es ahora directivo del Consejo de la Fundación Alemana para la Vida Silvestre. Sigue en contra de la transición energética, pero ahora por razones de protección de la fauna. En Berlín también hay empresas activas que siembran dudas. Esta vieja táctica de ocultamiento inventada en Los Ángeles hace 70 años también funciona en Alemania. Nos encontramos con Claudia Kempfer, del Instituto Alemán de Economía. Ella observa que las líneas de batalla han cambiado. Existen alianzas inusuales. Conservacionistas que se muestran como conservacionistas, de repente están vinculados a políticos que también argumentan contra la transición energética o escépticos del cambio climático que también están allí. Y todos tienen un objetivo, hablar en contra de la transición energética. Públicamente afirman que estarían a favor de la transición energética, pero por detrás suceden otras cosas diferentes. Descubrimos que empresas alemanas también están involucradas en los Estados Unidos. Empleados del grupo Bayer le han donado en los últimos 6 años $18,000 al republicano Michael Conaway. Este tejano no cree en el calentamiento global. ¿Podemos llegar a utilizar otros términos? Porque el calentamiento global no existe. Y le pagaron $34,000 a Fred Upton, quien duda que se pueda hacer algo contra el cambio climático. No hay evidencia de que siquiera pueda detenerse el calentamiento predicho por algunos. Los empleados de Bayer en los Estados Unidos donaron a través de un denominado Comité de Acción Política $544,000 a negadores del cambio climático. Empleados de la compañía química BASF donaron $551,000. Entre las dos empresas son aproximadamente el 30% de todas las donaciones en los últimos 6 años. Ambas compañías están comprometidas también con la protección del clima. Entonces nos preguntamos por qué apoyan también a quienes niegan el cambio climático. ¿Por qué están siquiera interesados en la política de los Estados Unidos? Las empresas alemanas pueden beneficiarse del cambio político en los Estados Unidos. Lo que importa es que las discusiones que comienzan allí en cuanto a que estar en contra de la protección climática, negar el cambio climático y no reducir las emisiones sean largas. Esto ayuda a las compañías porque cuanto más tiempo se tarde en que la protección del clima se aplique, más tiempo tienen los modelos de negocio tradicionales y las ganancias de las empresas. Bayer nos explica que las donaciones son por otras razones. Estas incluyen la política sanitaria y agrícola. La oficina de prensa escribe además: no puede negarse que entre los candidatos seleccionados también hay algunos que no comparten nuestras opiniones sobre otros temas, como por ejemplo la protección del clima. BASF no se siente responsable. Los pagos, escriben, son donaciones privadas de los empleados. La única colaboración de la empresa es de naturaleza logística en la forma de uso de la infraestructura de la empresa: correo electrónico, teléfono, etc. ¿Cómo puede romperse ese ciclo de encubrimiento, estudios unilaterales y grupo de presión? ¿Cómo se puede hacer que las corporaciones asuman la responsabilidad? Un gran número de abogados trabaja a nivel mundial en una solución. Quieren llevar a las compañías de energía a los tribunales. Los abogados aseguran que las emisiones de dichos consorcios causan daños y deben responder por ellos. La abogada Rhoda Verheyen es una de ellos. Ella ha demandado al grupo energético RWE. Ninguna otra corporación en Europa causa más emisiones de dióxido de carbono. Esos son los vapores de las torres de refrigeración. Es vapor de agua. El verdadero sistema de calderas que emite a través de la chimenea y las altas chimeneas son aquellas de donde en realidad se produce la emisión. Mi cliente es un guía de montaña, un pequeño agricultor y propietario peruano. Su casa se encuentra en Huaraz, que es una ciudad a los pies de los Andes de Perú. Y esta ciudad está coronada por glaciares y, entre otras cosas, por una laguna. Esta laguna creció por el retroceso de los glaciares. Y el riesgo de inundaciones aumentó mucho. Prácticamente es una cuestión de cuándo sucederá, no de si lo hará. El guía de montaña Saúl Luciano Yuya debe construir un dique para proteger su casa.
Por lo tanto, ha demandado al grupo RWE por 20.000 euros en concepto de daños. ¿Por qué RWE sería responsable con la central eléctrica del derretimiento de los glaciares en el Perú? Por supuesto que los glaciares peruanos no retroceden únicamente debido a esta central eléctrica, pero también debido a esta central. Se trata de la responsabilidad parcial. Las emisiones de todas las plantas de energía de RWE se reflejan en el calentamiento global y por lo tanto en el retroceso de los glaciares andinos. El caso del peruano fue rechazado en primera instancia por el Tribunal del Distrito de Hamm. ¿Es la demanda de Roda Verheyen disparatada o consistente? ¿Puede describir algunas reacciones? Sí, por supuesto que esta demanda fue tildada de descabellada, de no jurídica, de no tener fundamento alguno. Tampoco es una demanda, por así decirlo, que se vea todos los días en los tribunales alemanes. No creo que mi caso sea el último. Incluso si lo pierdo, vienen cada vez más clientes que se enfrentan a este problema. Ya sean asociaciones de diques o islas individuales, el alcalde de una ciudad a orillas de costas afectadas. Hay clientes extranjeros que me preguntan, ¿puedo trasponer un caso así en el Himalaya? Este no será el último. ¿Por qué? Porque la gente ve los daños que se están produciendo. Este caso puede sonar absurdo. Un campesino peruano demanda a una corporación alemana por daños a raíz del cambio climático. Sin embargo, incluso en los Estados Unidos, juristas están investigando a compañías energéticas a causa del cambio climático. El proceso más importante tiene lugar en Nueva York. Aquí no se trata de 20.000 euros, sino de miles de millones. Los hallazgos de Carol Maffett y otros han dado a los investigadores una pista. El fiscal general Eric Schneiderman está investigando actualmente a ExxonMobil y al exdirectivo del grupo Rex Tillerson, el ministro de Asuntos Exteriores de Trump. Dijeron a la opinión pública durante años que no había modelos seguros del cambio climático. Exactamente esas palabras empleó un directivo de Exxon no hace mucho tiempo. Sabemos que apoyaron a negadores del cambio climático con millones de dólares. Organizaciones que afirman que el petróleo no tiene nada que ver con el cambio climático. O incluso que no habría ningún cambio climático. La libertad de expresión no significa que uno tenga el derecho de engañar a los demás. El abogado Peter Lina trabajó anteriormente en el equipo de Schneiderman. Dirigía el Departamento de Medio Ambiente de la Oficina del Fiscal. ¿De qué se trata la investigación de Schneiderman? Schneiderman investiga si Exxon sabía sobre el cambio climático y los posibles riesgos para la empresa, y si la dirección omitió notificar a los accionistas. Pero, ¿cuál es la base jurídica? Se trata del cambio climático, pero la base jurídica es totalmente diferente, ¿o no? La base jurídica es en realidad muy simple. Se trata de un fraude a los accionistas. Si una empresa sabe que el cambio climático afectará el fondo de comercio, en este caso las compañías petroleras o de carbón, y no se lo dicen a los accionistas, esto puede ser fraude. Aquí la cuestión es realmente hasta dónde Exxon hizo algo diferente a lo que dijo. La Fiscalía de Nueva York realiza de momento solo una investigación preliminar. Aún no se sabe si emitirá una acusación formal. También Carol Maffett está en la ciudad. Tiene una cita con Lindsay Mayman. Ella es la portavoz de la campaña Exxon Knew. Traducido libremente, Exxon lo sabía. Recientemente ha colaborado en la organización de una manifestación. 200.000 personas salieron a la calle por una mayor protección del clima. Fue increíble. De todos modos, la gente ya no confía en las compañías petroleras. Y cuando se enteraron entonces de lo que Exxon sabía, se enfurecieron. Fue una furia bien fundada. Muchos se preguntaron, ¿qué puedo hacer al respecto? Precisamente ese fue nuestro objetivo. Ese era el objetivo de nuestras publicaciones. Que otras personas hicieran algo con ello. No me importa si Exxon se viene abajo. Lo que me interesa es el petróleo. Y si Exxon se apega a eso y no piensa en el futuro,
Exxon fracasará y voy a aplaudirlo. Si Exxon se adapta y dice, queremos ser parte de la solución y recomponer nuestro pasado, entonces también aplaudiré a Exxon. ¿Creo en ello? No por su historia. Se ha perdido la confianza en las compañías petroleras y Carol Moffett con sus revelaciones proporciona municiones para las demandas. Peter Lina nos cuenta, 3 alcaldes de California ya han presentado una denuncia hace tiempo. Le exigen a Exxon, Shell y otras compañías petroleras una indemnización por daños y perjuicios para proteger sus costas contra el ascenso del nivel del mar. Ahora los ha seguido la ciudad de Nueva York. Aquí estamos rodeados de agua. La costa de Nueva York tiene kilómetros de longitud y si el nivel del mar sube por una tormenta o en general, entonces todo esto estará bajo el agua. Costaría miles de millones de dólares proteger a Nueva York de estas inundaciones. Tal vez se construiría allí un dique, pero costaría miles de millones de dólares proteger a Nueva York. ¿Pero quién pagaría esto? En definitiva, los contribuyentes de Nueva York. Ciudades como esta han reconocido que tienen que invertir miles de millones de dólares para protegerse del daño por el aumento del nivel del mar. Y esto no es solo por la naturaleza, sino por el cambio climático, causado en parte por las compañías petroleras. ¿Así que deberían pagarlo ellos? Sí, creo que las ciudades que demandan tienen una buena base para ello. Nuestra investigación terminó, pero los procesos como los de Nueva York recién comienzan. Al inicio de las investigaciones sobre la industria del petróleo y su responsabilidad en el cambio climático, están teniendo lugar muchas demandas en todo el mundo. Hasta el momento, ninguna corporación ha sido condenada.